Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Etria Ramos y hoy hablaremos de este tema que realmente más que yo darte una explicación o algo así, quiero que abramos la conversación a esto de declarar y decretar, porque si no me sigues en Instagram, hice un reel hace un tiempo sobre este tema. Te voy a contar un poco de lo que dije, te voy a contar un poco de la respuesta que recibí específicamente en Facebook, que es una audiencia muy distinta acá en YouTube y en Instagram. Y simplemente, como les digo, me gusta cuestionarnos, me gusta tener estas conversaciones que a veces pueden ser incómodas, porque me ha pasado, y seguramente te ha pasado, de repente creemos lo que creemos porque es costumbre, porque lo hemos escuchado, porque así nos criaron, y a veces no nos cuestionamos si eso es bíblico. Y eso es lo más importante y lo que más hace falta en estos tiempos, examinar todo a la luz de lo que dice la Biblia. Entonces, bueno, todo este asunto para mí surgió, me voy a ir un poquito más para atrás. Yo crecí en una iglesia que era normal declarar y decretar. Y a lo que me refiero con esto es, declaramos, Dios, que tú en este momento estás obrando en la vida de X persona. Declaramos, Dios, que tú vas a darle sanidad a esta persona. Decretamos, y es como, sí, o sea, como decir que Dios está haciendo, es como afirmar algo que está pasando, que va a suceder a la luz de la petición de una persona. No estoy hablando, que a veces se confunde con declarar, declaramos Dios que tú eres grande, eso es como confirmamos, estamos hablando, estamos afirmando algo, no tanto que estamos creando algo distinto o que estamos haciendo suceder algo distinto. De igual, decir, declaramos la palabra de Dios, estamos hablando, estamos proclamando, estamos hablando, es muy diferente a lo que estoy hablando como declarar y decretar específicamente. Pero bueno, entonces era como que muy normal. Yo no recuerdo, honestamente no puedo recordar si en algún momento he orado de esa manera, pero fue donde más me empezó a surgir esta incomodidad, fue justamente en la iglesia pasada en la que íbamos, se usaba mucho esto y a mí me causaba conflicto, porque bíblicamente hablando nunca encontramos tales tipos de, ni se nos dice que lo hagamos, y tampoco vemos ese tipo de oraciones de declarar o decretar que algo sucede, pero sí se nos habla mucho de la voluntad de Dios. Y hay veces que hay ciertos pasajes que es lo que de repente gente dice, no, pero es que el tener fe, que ahorita vamos a llegar a eso, no es como tener, ¿cómo dice? O sea, fue el versículo de Hebreos sobre la fe, ¿no? Que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces dicen, no es que estamos hablando en fe, y lo asimilan mucho con lo que es tener fe. Pero yo me ponía a pensar, y por ejemplo, un caso que fue muy hablado, y también pobrecita Cristina de Clairo que le dieron duro, fue cuando estaba lo de Julio Melgar, y que él pues falleció, ¿verdad? Pero él estaba enfermo de cáncer, y se juntaron varios a orar, y ella fue una de las que oró de esta manera, ¿no? Como que declaramos sanidad y no aceptamos un no por respuesta, y era como muy, esto va a suceder, y pues bueno, falleció, y la gente de que, oye, entonces, ¿qué pasó con tu oración? La forma en la que lidiaron las personas con la situación no fue la más correcta, ni la más agraciada, ni la más cristiana, para ser sincero, pero ahí es donde entraban mis conflictos de cómo podemos declarar o decretar que algo va a suceder de cierta manera si no sabemos cuál es la voluntad de Dios. De hecho, hay un pasaje en la Biblia donde dice, hey, ustedes que dicen, mañana iremos a tal ciudad y trabajaremos y haremos dinero, sí, más bien deberían decir, si Dios quiere, haremos esto y lo otro, porque no saben lo que va a ser de sus vidas. Y a veces vemos situaciones en la Biblia de cómo gente creyente en Dios padeció enfermedades y afrentas y dificultades, y eso no significa que Dios no estaba obrando, simplemente esa era la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es distinta a nuestra voluntad. Entonces como que me causaba este conflicto de que yo decía, yo no sé realmente lo que Dios va a hacer, yo no sé lo que sí va a suceder o no va a suceder, y no es una falta de fe, sino en la coherencia de decir, si estoy buscando la voluntad de Dios, es lo que Él quiere, como Él quiere, y no lo que yo pienso que debe suceder. Entonces yo ya tenía este conflicto, ¿no? Con declarar, decretar, y ya desde entonces yo siempre he sido como que no creo que es bíblico, no apoyo mucho ese tipo de oraciones, porque nuevamente he visto mil veces, ¿no?, que la gente está haciendo esto y no sucede eso, porque yo digo, bueno, es que tienen que buscar la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer, y aprender a abrazar la voluntad de Dios, sea lo que sea, que ahorita podemos indagar un poquito más en eso. Es que te estoy contando una historia, por si no te has dado cuenta, pero después, hace poquito, de verdad, me acuerdo que tuve esos, no sé, mi cerebro de repente anda analizando conversaciones que tuve hace 10 años y lo que vi y demás. Y me acuerdo que estábamos en el cuarto y mi esposo estaba jugando videojuegos. Luego yo le digo, oye, estaba pensando algo, mi cerebro. Le digo, es que me puse a pensar
Le dije, ¿cómo en el mundo ahorita están diciendo como lo de las manifestaciones? No, manifiesta tu mejor vida, manifiesta, o como hay otra palabra que usar, manifestar, no sé, hay otra palabra, no me acuerdo ahorita, a ver si se me viene, pero manifiesta lo que tú quieres, manifiesta tus sueños. Es mucho como esta de manifestación, es decir, hablar lo que quieres que suceda para que suceda, y ahorita es como una onda muy fuerte, muy prominente en nuestra generación. Entonces yo me puse a pensar como, porque salían estos trends, ¿no? Como yo no manifiesto, yo oro, no, yo no, es que es la otra palabra, es manifestar y no sé cuál es la otra palabra, me está molestando esto, pero bueno, entonces yo le dije a Jaciel, pero es que se me hace loco como cristianos dicen no, manifestar no, pero dicen declarar y decretar sí, y es exactamente lo mismo, simplemente uno lo está orando al universo y el otro está diciendo que lo está orando a Dios, le ponen un amén y dicen es cristiano este concepto, cuando lo cierto es que ni lo uno ni lo otro es cierto, es verídico. Entonces, bueno, yo hice un video hablando justamente de esto y mucha respuesta fue diciendo que es bíblico, que es porque es equivalente a tener fe, pero esto no es así y me gustaría de verdad tener esta conversación y que tú me dejes, aun si tú crees que decretar y declarar es bíblico, déjame en los comentarios por qué piensas esto, en dónde lo has leído, y de verdad, o sea, para mí esto no es una guerra y pelearnos, no, a mí me encanta tener estas conversaciones que son incómodas, pero la verdad es que en estas conversaciones es en las que más he crecido y he madurado y me he dado cuenta de las cosas que he creído mal, de las ideales que he tenido que son antibíblicos, para poderlos corregir, porque si no estamos dispuestos a estar mal y a realmente buscar en la Biblia, pues siempre nos vamos a quedar atorados como que nuestra forma de pensar o nuestra forma de creer, y creo que parte de madurar es justamente eso. También se vale cambiar de opinión y en algún momento creíste una cosa y en otro momento crees otra, porque conoces más, tienes más información, tienes más entendimiento, realmente lo investigaste, realmente lo leíste y ahora tienes un fundamento bíblico. Entonces, bueno, ¿por qué no sería tener fe? Y déjame contarte de justamente eso. O sea, yo pudiera tener fe, decir, Dios, yo declaro que voy a ser una millonaria, pero ¿y si no es la voluntad de Dios? Si alguien está enfermo, yo declaro que esta persona se va a sanar. Y si la voluntad de Dios es que Él sea conocido en medio de esa tribulación, vemos la vida de Job, que declaramos, Dios tenía un plan. O sea, nos damos cuenta que nunca las cosas son como nosotros pudiéramos pensar que deben de suceder, porque Dios siempre tiene un plan mayor. De hecho, en este momento me pongo a pensar en la vida de José el soñador. Vemos a sus hermanos que venden a José el soñador en esclavitud y lee la Biblia en la Biblia, lee la historia en la Biblia, pero eventualmente ya cuando se confrontan cara a cara después de muchísimos años, los hermanos de que perdónanos, y José les dice, no se preocupen, lo que ustedes, no sé cómo lo dice en español, pero lo que ustedes como que planearon para hacerme mal, Dios lo usó para bien. Todo eso, tal vez ellos estaban pensando que ellos estaban actuando en, oh sí, vamos a vender a José. Era parte del plan de Dios, o sea, Dios tenía un plan mucho más grande, lo podemos ver en la vida de Jesús. Me puedo acordar ahorita cuando les está contando a sus discípulos de que Él va a ser crucificado y les está contando lo que Él tiene que padecer. Pedro le dice, no Señor, tú no, lo empieza como a querer convencer de que no hiciera lo que tiene que hacer y le dice, aléjate de mí, Satanás. ¿Qué está pasando ahí? Pedro no sabía lo que estaba pasando, no podía ver más allá porque no era el plan de Pedro, era el plan de Dios y Jesús estaba haciendo la voluntad de Dios. Una cosa es poder orar, teniendo fe de que Dios puede obrar, pero todo eso lo tenemos que someter a la voluntad de Dios si es que Dios quiere que algo suceda. Tú y yo, en ninguna parte de la Biblia nos dice que somos capaces de crear algo de la nada. La única vez que vemos en la Biblia que esto sucede es Dios creando al mundo, que se haga la luz y se hace la luz, que se hagan los animales y se hacen los animales. Dios tiene esa clase de capacidad, pero tú y yo no podemos hablar algo que no sabemos, porque tú y yo no sabemos el futuro, no sabemos el plan de Dios, no sabemos todo lo demás. Y yo sé que a veces puede entrar aquí como que estas preguntas de, bueno, entonces, ¿cómo oramos? Y yo te quiero contar cómo oro yo, porque mira, yo creo que Dios es poderoso, amén, creo que Dios puede sanar totalmente, creo que Dios puede hacer milagros totalmente. ¿Significa que siempre los va a hacer? ¿Significa que tiene que pasar lo que yo creo simplemente porque tengo fe? No. Y hablando de esto de nada más por tener fe, yo sé que hay ciertos versículos que de repente la gente dice, bueno, pero es que aquí dice que si tenemos fe, entonces hasta vamos a poder mover montañas. Aquí es donde entra también una problemática muy común dentro de la iglesia en este tema y en muchos otros temas, que es sacar un versículo fuera de contexto.
¿A qué me refiero con esto? Cada libro de la Biblia se escribió completo y se escribe completo y a la luz de la Biblia completa. Por ejemplo, podemos tener una carta, una epístola del Nuevo Testamento y es una carta completa. Ya después se agregaron los capítulos y los versículos, pero es una sola carta con un hilito de conversación. Es como si alguien me graba diciendo, un ejemplo, odio a los animales, y alguien corta esto de yo odio a los animales. Ella odia a los animales. Odio a los animales o dije, voy a dar un ejemplo. Odio a los animales. Sacaron algo fuera de contexto y eso sucede muchas veces. Me está molestando que me están llegando notificaciones, no la voy a quitar porque me estoy distrayendo. Eso pasa cuando sacamos un versículo fuera de lo que es. ¿Por qué? Porque justamente de la misma manera las cartas, los libros, todo lo de la Biblia es una conversación completa que tenemos que interpretar el versículo a la luz del capítulo, a la luz del libro, a la luz de la Biblia, porque si no, ahí es donde surgen, es que son contradicciones. No son contradicciones, simplemente que hay varios pasajes en la Biblia que si tú los aíslas le puedes dar una interpretación que tú quieras, pero muchas veces Pablo hace mucho esto, habla de repente en sarcasmo y la gente puede decir, bueno, pero es que aquí dijo eso. No, si lo lees a la luz del libro, de la carta completa, te das cuenta que estaba hablando en sarcasmo por la situación que está, o sea, el contexto del texto, y eso pasa mucho en ciertos versículos que tienen que ver con la fe. Entonces, ejemplo de cómo puedo llegar a orar. Supongamos que alguien está enfermo, alguien está pasando por una dificultad, estoy en busca de un trabajo, tengo el deseo, el anhelo de que algo suceda, un viaje, un proyecto, yo qué sé. Yo siempre oro diciéndole, Dios, a mí me gustaría que pasara esto, ¿no? Pero que se haga tu voluntad. O le digo, Dios, yo sé que tú tienes la capacidad de sanar a esta persona, pero que se haga tu voluntad. Y si no sana a esta persona, llena a esta persona de paz, dale dirección, que en medio de esta prueba esa persona te pueda conocer. O sea, a final de cuentas no se trata de hacer nuestra voluntad, sino que se haga su voluntad, que Él sea exaltado, que Él sea glorificado, que Él sea conocido. Y a veces el mucho esto de declarar y decretar se trata mucho de mi voluntad y de lo que yo quiero, en lugar de someterme y ver si esa es la voluntad de Dios. Y ahí es donde yo entro en conflicto con esta clase de oraciones, que nuevamente es muy diferente decir, Dios, declaramos lo que dice tu palabra, ¿no? Porque es lo que Dios ha dicho, o declaramos que tú eres santo, porque no es que yo lo esté haciendo suceder, es una realidad, estoy afirmando algo, estoy hablando una realidad. Y lo otro es muy pegado a esto de la manifestación, y de hecho han habido chavas y bueno, chavos también que de repente comentan, y me ha llamado mucho la atención, que dicen que ellos han salido de la nueva era donde se usa todo esto de las manifestaciones y demás, y que cuando han llegado al cristianismo se asombran que hagan esto de declarar y decretar, porque es lo mismo que las manifestaciones, que es algo que viene de la nueva era. Entonces, por eso les digo que me encanta como cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, y también cuestionar cómo realmente declarar y decretar equivale a tener fe. O sea, realmente lo es. O sea, bíblicamente hablando, tenemos un sustento de esto. Bíblicamente hablando, ¿qué se nos dice de la oración? ¿Cómo se nos dice que debemos de orar? O sea, es todo un tema, y de verdad me encantaría saber tu opinión. Me encantaría saber qué es lo que tú crees, qué has escuchado, qué te causa conflicto, qué has leído en la Biblia. O sea, quiero que esto pueda ser el inicio de una conversación que es mucho más extensa, porque como siempre les digo, estos temas no se resuelven en un solo video, en una sola conversación. Creo que es indagar, es ir profundizando diferentes ángulos, perspectivas, opiniones, qué dice la Biblia, traducciones, demasiado, pero yo quiero simplemente poder abrir este espacio para tener estas conversaciones que son súper necesarias. Pero sin más, Edja Ramos, lunes, miércoles y viernes tienen videos por acá. Los viernes son un podcast, cartas a Edja, Spotify y acá en YouTube. Y pues nada, nos vemos después.